farmacéutica. Hoy en día yo no creo en las casualidades, así que acabé en farmacia porque tuvo que ser así. No hay un medicamento que cure una enfermedad de raíz. Estamos anestesiando a la sociedad para que pueda soportar una vida que no es coherente. Marisa, bienvenida al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y sobre todo por dar la oportunidad de poder compartir, y estoy muy contenta, muy feliz de poder estar aquí y compartir contigo con ese propósito tan bonito que tienes de reformar un sistema de salud que, bueno, tiene mucho que reformar. Ujú. Sí, yo creo que este podcast va a ser súper interesante porque nosotros nos conocimos hace unos años en España y me acuerdo que, bueno, vos estudiaste, sos farmacéutica, estudiaste farmacia, pero me acuerdo que en ese momento estabas con la psiconeuroinmunoendocrinología, que justo yo la estaba descubriendo y yo decía, es lo primero que, y lo sigo manteniendo, ¿no? Lo primero que quiero estudiar cuando me reciba de medicina, así que estoy seguro de que va a ser un podcast súper interesante por esa historia que tenés y por ese historial de haber estudiado farmacéutica y ahora estar haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, como primera pregunta, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar y ser farmacéutica? Pues, o sea, esta pregunta es una pregunta que a mí me mueve mucho porque yo nunca quise ser farmacéutica y yo quería ser piloto de reactores. Pero mi papá, que era militar, me dijo que las mujeres tenían muy poca vida útil ahí. Entonces, bueno, me tuve que buscar un poco la vida, a ver qué me gustaba y quise hacer nutrición, no me dio la nota y al final acabé en farmacia. Hoy en día yo no creo en las casualidades, así que acabé en farmacia porque tuvo que ser así y hoy siento que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida porque me ha aportado un enfoque que actualmente me permite combinar lo que más me gusta con la parte de la biología. Y después, ¿qué fue lo que te llevó a cambiar de rumbo y dejar como esa parte de farmacéutica y empezar a estudiar PNI? Bueno, aquí curiosamente participan mucho mis animales, ¿no? Ellas han sido mis dos grandes maestras de guía hacia donde me tenía que dirigir sin yo saberlo, porque a través del cáncer de mi papá, del cáncer de pulmón que él tuvo, yo entendí que había una visión mucho más profunda de la salud, ¿no? Porque cuando entras, cuando te toca tan de cerca una patología, tan fulminante porque fueron 6 meses, te das cuenta de que tiene que haber algo más, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo tomé conciencia, en el mundo de la fitoterapia, a hacer mis pinitos y ya abrí la mente. Ahí fue como ese clic y mi mente dijo, hay mucho más que farmacología en esta vida, ¿no? Y luego, pues, a través de Lía, una de mis perritas, que se puso muy, muy malita, fue una veterinaria PNI, la que vía online desde Madrid, yo estaba en Sevilla, nos asesoró y fue la que me ayudó a entender mucho más allá, ¿no? Porque los veterinarios así un poco más convencionales me decían que inmunosupresores, corticoides, y yo no quería medicar a la perra porque sé cuáles son los efectos secundarios farmacológicos de todo eso, entonces yo quería intentarlo todo y ahí fue cuando conocí la PNI y ahí fue cuando dije, wow, me acaba de encajar absolutamente todo, ¿sabes? Porque hubo una asignatura en la carrera de farmacia, en quinto, que fue la que más me llegó, que se llamaba atención farmacéutica, y ahí te enseñaban un poco el trato con el paciente, a tener en cuenta un poquito la vida y el estado emocional del paciente, pero claro, cuando yo conocí la PNI en Regenera, donde se incluye tanto la vida, fue como, ¿cómo vas a tratar un síntoma sin entender el relato de vida, ¿no? Y Lía fue mi maestra y me guió hasta ahí. Qué lindo. Bueno, y sobre todo esto vamos a profundizar después sobre la PNI y cómo esto puede
mejorar la salud de las personas porque realmente es increíble. Pero antes me gustaría saber un poco, con toda esta historia que vos tenés, ¿cuál es tu opinión sobre la industria farmacéutica? Uf. Bueno, mi opinión sobre la industria farmacéutica es que deberían de revisar sus principios éticos y morales. Y esto puede sonar un poco escandaloso, aún así yo no soy antifarmacología, porque mi base es farmacéutica. Siento que la farmacología bien usada tiene la capacidad de salvar vidas, pero, bueno, no, pero, y además en la industria al final se basa en investigar para encontrar medicamentos donde finalmente se cronifica la enfermedad, ¿no? No hay un medicamento que cure una enfermedad de raíz, en realidad. Hay, vas tapando síntomas, hay inmunosupresores, hay antibióticos, que se podría decir, bueno, pero el antibiótico acaba con el patógeno que causa, ya, pero las consecuencias de la farmacología pocas veces se tienen en cuenta. Además, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que recientemente he tenido la oportunidad de acompañar en la elección de un título de trabajo en fin de grado de farmacia, para que se pueda investigar un poco sobre esto, ¿no? Y es que cuando tú usas cualquier tipo de fármaco, vía oral, estamos hablando de vía oral, no tienes en cuenta absolutamente nada, nunca, cuál es la condición de ese estado de mucosa, el estado inflamatorio del paciente, no tienes en cuenta nada, ¿no? Y al final tú estás medicando a dosis estándar a una población donde cada uno tiene la capacidad de que la farmacología le haga un mayor o menor efecto. Y luego ya si entramos en la parte de marcas versus genéricos, que eso para mí es un melón, porque cuando tú en la carrera entiendes que dentro de los genéricos la industria, la legislación permite a las industrias que haya un mayor o menor porcentaje de principio activo que lo estipulado dentro de un fármaco de marca, tú dices, oye, ¿y esto? ¿No? Porque dudo mucho que la industria ponga una dosis farmacológica mayor, porque eso es un mayor gasto, ¿no? Entonces, siempre se va a recortar a la baja. Y de hecho, ha habido casos en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que han levantado ampollas porque incluso no se han respetado esos límites establecidos por legislación y la dosis que va en el medicamento es mucho más baja. Por eso, a nivel demostrador, yo he visto mucho como pacientes me dicen, no me dejes el genérico, yo quiero la marca porque el genérico no me hace efecto. Y claro, tú, cuando yo estaba ahí detrás, eso me generaba un conflicto interno increíble, porque yo sabía el motivo por el cual el genérico no le hace el mismo efecto, pero no se lo puedes decir. Entonces, bueno, la industria farmacéutica yo siento que va un poco en la línea de las grandes potencias, ¿no? Es dinero, es verdad que se destina dinero a inversión en enfermedades que necesitan pues otro tipo de acompañamiento. Ahora bien, ¿realmente necesitamos meter tanta inversión en farmacología o podríamos usar un porcentaje de esa inversión en educación y una salud más real y acorde a la biología, ¿no? Esa sería una pregunta buena. Sí, bueno, hay una cosa que es el modelo de Lalonde, que dice como los determinantes de salud y los divide en cuatro determinantes principales y en un 50% prácticamente está determinada la salud de las personas por su estilo de vida. Y la parte de por el sistema de salud es solo de un 10%. Y el sistema de salud es los fármacos, las cirugías, bueno, todo lo que hace el sistema de salud. Y sin embargo, se le dedica la mayor inversión a el sistema de salud, que es lo que determina de la persona en un 10% su salud.
y en un 50% que su estilo de vida casi no se le dedica inversión, ¿no? Entonces cuando vemos eso es cuando te das cuenta de que sin duda como que no es la mejor inversión que podemos hacer, ¿no? Y es muy cortoplacista, porque estamos haciendo desde el sistema de salud, no haciendo que mantengamos a la población sana, sino haciendo que no se mueran. Y yo entiendo que sea así, porque preferiblemente salvar vidas, pero evidentemente de que después ves, y yo voy a la clínica, y hay muchísimas personas que están enfermas con algún fármaco y bueno, sin conocimiento de cómo pueden mejorar con otras herramientas, con cambios en su estilo de vida, ¿no? Entonces, me parece súper interesante eso de que, bueno, la inversión capaz que tiene que cambiar esa, ¿no? Y dentro de todos esos años que vos trabajaste como farmacéutica, ¿qué fue lo que más te impactó dentro del sistema farmacéutico, de lo que vos hacías en el día a día trabajando? Pues realmente lo que más me impactó es el uso de fármacos para ansiedad, depresión, sueño en personas cada vez más jóvenes. Eso fue algo que me removió porque, bueno, yo trabajé en una farmacia que estaba al lado de un centro donde se trataban trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces había mucha farmacología, mucho antidepresivo, mucha benzodiazepina y era como, wow, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos anestesiando a la sociedad para que pueda soportar una vida que no es coherente. No se está entendiendo por qué la persona está teniendo este tipo de desórdenes, ¿no? Y otra cosa que me impactó muchísimo es que en varias ocasiones se ve, si tienes un ratito, ¿no? Y al final en la farmacia lo bonito que tenemos es que generamos un vínculo con el paciente que es brutal. Tienes la posibilidad de ver, oye, esta farmacología, las prescripciones que se hacen en cascada de, de que, claro, tú pones una base farmacológica para tratar una patología, ¿no? Y al final, como toda la farmacología tiene un efecto secundario, si no respetas, que normalmente no se respetan los tiempos máximos de tratamiento, eso va generando efectos secundarios, ¿no? Entonces, hay muchísimas personas que tienen, por ejemplo, mialgias por estatinas, que son los fármacos para el colesterol, y ¿qué hace el médico? El paciente llega, le dice que tiene dolor y el médico prescribe paracetamol o prescribe ibuprofeno, ¿no? Y no resuelve porque realmente no es un problema del organismo, es un efecto secundario, es una reacción que está teniendo el fármaco en el paciente, ¿no? Entonces, eso se llama una prescripción en cascada, cuando por síntomas, por efectos secundarios, se van prescribiendo otros fármacos y al final te encuentras con pacientes que tienen una ristra de farmacología increíble, ¿no? Y tú como farmacéutico, si te paras, puedes revisar y decir, oye, pero ¿realmente es necesario? O sea, ¿tú cuánto tiempo llevas tomando estatina? Ah, pues, ¿cuándo empezaron tus dolores? ¿Sabes? Si haces una serie de preguntas como farmacéutico, tú tienes la posibilidad y, bajo mi punto de vista, tienes la obligación de escribir al médico y modificar un tratamiento. Eso se hace muy poco, pero siento que a nivel de farmacia debería hacerse más. Y bueno, un poco eso, ¿no? Me impacta mucho la poca conciencia que hay a la hora de prescribir muchas veces. También es verdad que no es solo poco conciencia, es falta de tiempo. El médico de atención primaria tiene, no sé, ¿qué? 5 minutos por paciente, ¿sabes? Y al final hacen lo que pueden, ¿no? El paciente llega con un problema y el médico quiere resolver, pero no tiene tiempo de indagar de dónde viene realmente ese problema. Entonces es muy necesario que podamos entender el contexto en vez de seguir poniendo parche tras parche. Sí, y al final te das cuenta de que, claro, no es un problema tanto ni del médico ni del paciente, es un problema muy del sistema, ¿no? Porque eso, ¿no? Te viene un paciente que tiene un dolor o que tiene, le diagnosticás que tiene, bueno, una depresión o lo que sea,
en una consulta de 10 minutos, donde lo tenés que diagnosticar, escribir la historia clínica, bueno, evidentemente que la mejor forma de tratar a ese paciente y la más segura que va a ser farmacológica, porque es la que más fácil, la más rápida, pero claro, eso no significa que sea la más efectiva o la mejor, ¿no? Por ejemplo, en esto de los antidepresivos está súper comprobado de que el ejercicio físico supera a cualquier fármaco antidepresivo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que la solución desde el sistema de salud a veces sea puramente farmacológica no significa que sea la mejor. Es porque el sistema se adaptó a eso, ¿no? Entonces, eso es un gran problema, ¿no? Porque yo incluso en las enfermedades que tuve, también un fármaco, pero después con cambios en el estilo de vida, lo pude revertir, ¿no? Pero claro, ese conocimiento no hubiese venido a mí si yo no me hubiese interesado, si no hubiese descubierto la bioneuromoción, hay gente con la PNI, etcétera, ¿no? Por eso hay que dejar de asociar a la salud con solo un médico, ¿no? Y lo que hace falta es más educación y más todas estas cosas. Entonces, claro, a veces terminamos parcheando síntomas con fármacos y me acuerdo que una cosa que te escuché decir en tus redes sociales es que cada síntoma es un mensaje, ¿no? ¿A qué te referís con que nuestro cuerpo nos da mensajes a través de síntomas? ¿Me escuchás? A ver, Gonza, es que te escucho muy mal. Ah, ¿en serio? A ver, Sí, es que, a ver. ¿Ahí me a escuchás ver mejor? ahora. A ver, te veo muy pixelado a ver, espera un segundo, voy a hacer una cosa. Dale. A ver, capaz que yo tengo algo mal. ¿Ahí me escuchás mejor? Vale, ¿tú me ves? Sí, ¿tú me ves? Sí, te veo perfecto. Vale, ¿Vos me escuchás bien? ok. Sí, ahora sí que te escucho. Es que había un momento en el que es Bien. que no escuchaba nada y he ido cogiendo un poco. Sí, tranqui. Vale, me estaba diciendo el mensaje que habías visto en mis redes. Lo retomamos Dale, ahí donde va. tú Yo, quieras. yo te hago la pregunta ahora y después lo corto. Pero básicamente la pregunta, yo ahora te la digo, pero es ¿qué significa para vos que cada síntoma tiene un mensaje? Pero yo te la hago ahora Ah, si cortamos. vale. Eh, y viendo tus redes sociales, vi que vos mencionás que cada síntoma tiene un mensaje. ¿A qué te referís con esto? Bueno, esto es algo que puede resultar a veces chocante, ¿no? Porque simplemente el hecho de decir esta frase, de que cada síntoma tiene un mensaje, ya automáticamente hace que el paciente tenga que responsabilizarse de su salud, cosa que a veces es difícil, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando vamos al médico o vamos a la farmacia buscando un dame algo para X síntoma, el paciente lo que necesita es calmar ese síntoma y que desaparezca, ¿no? No está entendiendo para qué ha venido esto. ¿Qué significa que cada síntoma trae un mensaje? Pues literalmente es que cada síntoma viene a tu vida en un momento concreto para enseñarte, para mostrarte, para ayudarte a algo. Es ver el síntoma no como un problema, sino como el camino hacia una versión más auténtica de ti mismo, de ti misma, ¿no? A mí eso me fascina porque en consulta yo veo mucha gente con sensibilización central, con autoinmunidad, ¿no? Y claro, son síntomas que pesan mucho, que te quitan mucho de tu vida, que te limitan y cuando haces ese reencuadre de, oye, ¿qué dirías? ¿Cómo es tu vida a partir de que ese síntoma aparece? ¿No? ¿Cuántos cambios has hecho? ¿Qué evolución ha tenido tu vida, tu entorno? Quizá a nivel profesional, quizá a nivel de pareja, quizá a nivel de salud, ¿no? Porque el síntoma muchas veces aparece como consecuencia de la desconexión que hay hoy en día en la sociedad. Vivimos desconectados de nosotros mismos, vivimos pegados a pantalla, vivimos pensando en paneles de luz roja, tóxicos,
tal, ¿no? Y es como hay mucha información que alimenta esa sensibilización central y el aterrizar y decir, ok, hasta aquí hemos llegado de una manera. ¿Crees que si sigues de la misma manera el síntoma algún día va a desaparecer? El 100% de las respuestas es no, ¿no? Entonces como, ok, el síntoma ha llegado para que tú te des cuenta de algo. Ese algo dependerá de cada persona y a veces es difícil de entender porque hay pacientes oncológicos, ¿no? Que, bueno, no es fácil decir, oye, no, aquí el cáncer ha llegado para decirme algo. Es un nivel de entendimiento muy profundo y aún así a mí aquí sí que me gustaría recordar que enfadarse de vez en cuando está bien, ¿no? Que no es psicología positiva, sino es entender y ver hacia dónde quieres ir a partir de que esto aparece en tu vida. Y bueno, en el proceso diagnóstico que te enseñan en Regenera, para mí uno de los puntos clave es cuándo empezó, ¿no? Y ahí en consulta ves cómo hay un montón de eurekas, porque claro, no, porque yo empecé con problemas digestivos, tal, vale, ¿qué pasaba en tu vida cuando empezaron esos problemas digestivos? Pues es que cambié de trabajo. Wow, ¿no? Qué transición, qué pasó ahí, y el paciente cuando entiende, ostra, y puede ser que un cambio de trabajo donde yo no me sentía valorada, valorado, claro, claro que puede ser un desencadenante. O sea, si lo trasladamos a la biología, el eje intestino-cerebro es el más conocido, ¿no? O sea, si el sistema nervioso central se coloca en un estado de alerta, el sistema digestivo se va a resentir 100%. Y así con muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí el síntoma es un maestro que viene a enseñarnos. Que queramos aprender o mirar, eso ya es cosa nuestra. ¿Y cómo una persona que a día de hoy tiene algún síntoma o alguna enfermedad, qué preguntas se puede hacer o qué puede hacer para intentar identificar como ese cambio que tuvo en su vida? No sé, de repente, por ejemplo, en mi caso, yo tuve en 2018, 2020 colitis ulcerosa, una enfermedad autoinmune, y realmente era un mensaje de mi cuerpo, ¿no? Que cuando lo logré interpretar se me fue por completo y fue increíble y te das cuenta cómo los conflictos emocionales y las emociones sin duda que tienen un impacto sobre nuestra salud, ¿no? Para una persona que a día de hoy tiene algún síntoma o alguna enfermedad, ¿qué le recomendás? ¿Qué puede ver o qué preguntas se puede hacer para intentar identificar qué fue lo que la causó o qué puede estar relacionado con esa enfermedad? Primero, más que una pregunta, yo le diría que confíe en que la solución no está fuera y que confíe en que si tiene la capacidad de entender y de transitar lo que ha venido ese síntoma a mostrarle, se va a resolver y quizás no de la manera en que él o ella piense, pero se resolverá. ¿Qué te puedes preguntar? Bueno, estas son preguntas que te puedes hacer a diario cuando, por ejemplo, hay un dolor, ¿no? Es muy común tener dolor en esta zona alta de la espalda, es muy común tener dolor lumbar, ¿no? Puedes preguntarte en función de la zona de tu cuerpo, oye, ¿qué cargo? ¿Para qué ha venido este síntoma? ¿Qué parte de mi vida o qué esfera de mi vida no está en coherencia 100% conmigo, con mi ser? No con las expectativas que se tienen sobre mí, no sobre lo que el colectivo espera, no, yo, ¿qué quiero ser? ¿Quién soy? ¿Lo tengo claro? ¿Puede estar el síntoma diciéndome algo? Pues no sé, a veces autoinmunidad tiroidea, ¿no? Yo le preguntaba el otro día a una paciente mía que ya llevamos un trabajo a nivel de biología bastante avanzado, le preguntaba, oye, ¿qué es eso que no has dicho nunca? Y ¡guau! Se movió tanto, ¿no? Ostras, Marisa, no lo sé, pero finalmente sí que había algo que nunca había verbalizado a nadie, ¿no? Es esa zona de la garganta, esa zona de la colitis, ¿no? Del digestivo, qué es lo que no digerimos, qué es lo que no... Bueno,
es poner un poco de conciencia y sí, preguntarme qué pasaba en mi vida cuando el síntoma apareció o se agravó. En el caso de que el síntoma se haya agravado y no sea la primera vez, sería mirar hacia atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, hubo recientemente, hace un año y algo, empecé con unas cistitis recurrentes increíbles durante 6 meses, inexplicables biológicamente porque los cultivos eran negativos. Y claro, yo decía, wow. Entonces, muchas veces te falta información a ti. Ve y pídelo en casa. Porque, bueno, toda mi experiencia me llevó a intuir ciertas cosas y me llevó a entender y a obtener una información de que la primera cistitis que yo tuve cuando era pequeña fue cuando mi mamá se incorpora al trabajo, ¿no? Y es relacionar qué emoción surge esa primera vez, quizá de abandono o quizá de inseguridad, qué emoción surge en esa primera vez, qué conexión tiene con la emoción que estás sintiendo en tu momento presente. Porque realmente el cerebro no entiende de pasado, presente o futuro, solo entiende de estoy sintiendo esto. Y muchas veces lo que estamos sintiendo es una conexión a la emoción que sentimos en otros momentos anteriores de nuestras vidas. Y ahora para entrar más en esto de la PNI, para una persona que nunca escuchó sobre PNI o psiconeuroinmunología, ¿qué es? ¿Cómo lo explicarías? Wow, me ha costado mucho definirlo. Ahora bien, hoy en día te puedo decir que la PNI es la manera de entender a la persona y de integrar el síntoma dentro de su relato de vida, ¿no? Es cómo abordar la raíz de esa patología, de ese desorden, entendiendo cuáles son todos los factores realmente determinantes, incluyendo alimentación dentro de estilo de vida, ¿no? Ejercicio, exposición al sol, estímulos horméticos, pero integrando la parte más importante que es el sistema nervioso central, que es donde impacta el relato de vida. Eso es la PNI. La PNI es volver a entender a la persona como lo que es uno. No es cardiovascular, digestivo, muscular, ¿no? Reumatólogo, tal. No es. La persona es uno. Y diferentes síntomas provienen de un lugar común. Entonces, la PNI lo que hace es entender de dónde viene todo eso para poder atender donde, bueno, el lugar de nacimiento del síntoma. Eso sería para mí un poco la PNI. Sí, y una de las cosas que más me impactó cuando lo comentábamos antes de grabar el podcast es que vos vinculás mucho el sentido de propósito o el propósito de vida con la salud. ¿Cómo es esa relación? ¿Por qué están tan relacionados? Una persona que no está en propósito es una persona inflamada, ¿no? Eso bioquímicamente es así. Cuando una persona no está en propósito, es una persona que está en búsqueda, ¿no? Búsqueda y captura, como yo lo llamo. Está constantemente tratando de solucionar, tratando de encontrar, cuando ya tenga este trabajo tendré suficiente, cuando ya consiga esta casa, cuando consiga, ¿no? Eso activa el sistema nervioso central, activa el sistema nervioso simpático. Entonces, ese estado de búsqueda y alerta va a determinar una bioquímica inflamatoria en tu organismo. Cuando una persona está en propósito, y cuando digo en propósito, el propósito a veces puede sonar como una palabra muy grande, ¿no? Pero propósito es coherencia, coherencia interna. Lo que digo, lo que siento y lo que hago están alineados. No significa que ya nos iluminemos, no significa que en el camino hacia lo que queremos confiamos, sabemos que es ahí donde tenemos que estar y también sabemos que en el caso de que el resultado de cualquier acción no sea el que nosotros esperamos, hay un aprendizaje detrás de todo eso, no hay un conflicto con la vida, ¿entiendes? Entonces, cuando hay una coherencia y hay un propósito, no hay conflicto. Es verdad, somos seres humanos
y todo el mundo se enfada, todo el mundo se pone triste. Ahora bien, ahí también entramos en cuando una persona está en coherencia, entiende que esas emociones no son ni negativas ni positivas, se transitan. De nuevo, no se activa el sistema de alarma del cerebro, del sistema nervioso central, porque la persona sabe que es parte del proceso. Sin embargo, todo esto que hemos hablado sobre qué es lo que pasa cuando sí estamos en coherencia, en propósito de vida, no ocurre, ocurre todo lo contrario. Cuando una persona, no sé, te pongo un ejemplo como un poco así mundano, ¿no? Como yo digo, se me estropea el coche y no tiene arreglo. Tienes dos opciones. El coche no tiene arreglo. Te puedes cabrear, patalear, hablar sobre los aranceles, los impuestos, lo que te dé la gana y activar tu sistema de alerta e inflamarte, o puedes decir, ok, se me ha estropeado el coche, ¿qué posibilidades tengo de poner una solución a esto? Y tomártelo desde otro lugar, ¿no? Entonces, todo el mundo, bueno, ya el cortisol es como, yo creo que es pandemia hablar de cortisol, ¿no? Cuando hablamos de sistema nervioso simpático, me encantaría poder lanzar algo a favor del pobre cortisol, que él hace lo que puede, porque finalmente también su función es modular, tratar de modular esa inflamación. Lo que pasa es que, claro, cuando vamos con el cortisol por las nubes todo el tiempo, porque el sistema nervioso central está en estado de alerta, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final se pierde la capacidad del organismo de modular esa respuesta inflamatoria, ¿no? Y luego hay una parte también cuando hablamos del parasimpático y del simpático, ¿no? Para quien no sepa un poco la diferencia, simpático es lucha y huida, parasimpático regula frecuencia cardíaca, digestión, respiración, es como el relax del cuerpo, ¿no? Ambos no pueden activarse 100% a la vez. Uno prácticamente inhibe al otro, no del todo, porque si no, no podríamos hacer la digestión mientras trabajamos, pero casi que sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso parasimpático, hablamos también mucho de nervio vago. Hay una cosa a tener en cuenta, y es que cuando hay una desregulación de neurotransmisores por un estado de alerta continuado, hay una sustancia que se llama acetilcolina, que es la que comunica a través de nervio vago con cardíaco, con todos los sistemas, que no funciona. Si no hay suficiente cantidad de acetilcolina en nuestro organismo porque el resto de bioquímica está alterada, da igual las respiraciones que hagas, da igual los baños de agua fría, da igual, la bioquímica manda. Entonces, a mí me encanta enlazar todo esto porque es como decir, ok, hay un síntoma, ¿vale? ¿Cuál es el origen del síntoma? ¿Vale? Pues el origen del síntoma, que también puede ser un origen de, oye, he tenido un tratamiento con antibióticos, me han perjudicado la microbiota lo más grande, me han tratado el helicobacter con 20 pastillas al día, me han provocado una disbiosis y como no he atendido esa disbiosis en un largo plazo, he acabado con una inflamación, ¿no? Entonces, ok, hay un síntoma, hay un origen y cuando resolvemos ese origen, ¿cómo está tu sistema nervioso central? Y cuando abordamos el sistema nervioso central para que esta mejora que se da en consulta perdure en el tiempo, porque mi función como terapeuta es dar herramientas al paciente para que pueda seguir solo, ¿no? Entonces, tiene que entender la importancia de la coherencia en su día a día, porque eso impacta directamente en su estado emocional y su estado emocional va a impactar directamente en el nivel de inflamación que podemos encontrar a nivel sistémico. Me parece una locura. Y esto cómo una persona lo puede poner en práctica. Imagínate una persona que o vive todo el tiempo estresado o trabaja de repente de algo que no le apasiona y siente que, no sé, no sabe cuál es su propósito. ¿Qué recomendación le darías? Bueno, yo siempre digo que el salto cuántico es proporcional al tiempo que llevas sin atenderte, ¿no?
Entonces, dependiendo en el momento de vida en el que te encuentres, no hay que agobiarse. Con esta conversación que hemos estado teniendo, ¿no? Se puede generar como mucha alarma de decir, oh Dios mío, tengo que estar en propósito porque si no me voy a inflamar. No es ese el mensaje que quiero transmitir en absoluto. De hecho, yo en consulta, una de mis premisas principales es: mi paciente no puede entrar con un problema y salir con dos. No se puede hacer una intervención en una persona que genere más estrés. Esto implica que muchas veces, bueno, pues se habla de ciertas intervenciones como muy de manera estandarizada y hay que personalizarlo, ¿no? Entonces, primero de todo, calma en el alma, como yo digo. Calma. Valora tu situación. Si tú estás, por ejemplo, en un trabajo donde sabes que no te pagan bien y que no estás a gusto, pero por otro lado también hay otras áreas de tu vida que puedes ir evolucionando poco a poco, no empieces por la meta más alta, porque te vas a frustrar. Empieza por pequeños pasos. Hay un ejercicio que a mí me encanta y que suelo usar mucho en consulta, que yo lo llamo el ejercicio de las 3 columnas, ¿no? En la primera columna es poner todo aquello de tu vida que no termina de convencerte. Pero yo lo digo así, digo, incluso si la cortina de tu habitación no te gusta, la añades ahí, ¿no? La segunda columna es la columna del mundo ideal, donde cómo sería tu vida si tú tuvieras una varita mágica y pudieras hacer plum, ¿no? Y todo lo que no te gusta, cómo sería en tu mundo ideal. Y la tercera columna es camino a la acción, que es qué pequeña cosa, por efímera que sea, puedes hacer para salir de la primera columna. No para llegar a la segunda, sino para salir de la primera. Porque, por ejemplo, en el caso de la cortina, si no te gusta, pues a lo mejor puedes empezar por ponerle una cintita diferente. Y eso es un cambio que puede parecer absurdo, ¿no? Pero cuando tú tengas la tercera columna de todas esas acciones pequeñas que puedes ir haciendo para salir de la primera, empieza por la que sea más fácil. Y ve haciendo checklist, porque eso genera dopamina. ¿Sabes? Y cuando el cerebro va recibiendo dopamina porque va diciendo, ostras, y mira, y hoy he hecho 3, y ostras, y hoy he hecho 4, y mira, y esta que me costaba, al final no me ha costado. Es como el sistema neurológico del paciente cambia, porque cambia la bioquímica, cambia la concentración de neurotransmisores. Entonces, eso te va preparando para dar el salto cuántico que haya que dar, que será, bueno, pues el que toque. Pero bueno, la base es no empezar por aquello que te es más difícil, porque muchas veces como un día nos despertamos, ¿no? Y decimos, me voy a poner a hacer deporte, voy a hacer ayuno, voy a ver el sol, voy a amanecer, y al día siguiente dices, es que no puedo. Ya, bueno, es que el cerebro no funciona así. Primero que el cerebro no quiere cambiar, porque cambiar implica salir de tu zona de confort. Entonces, también el diálogo interno es muy importante. Oye, cerebro, tranqui, ¿no? No vamos a cambiar. Vamos a intentar hacerlo de otra manera, a ver cómo nos sentimos, ¿no? Ese diálogo ahí un poquito con uno mismo, que me parece también muy útil. Sí, y sin duda que creo que hay muchísimas cosas que una persona puede hacer para recuperar su salud, pero ¿qué primeros pasos puede empezar a dar una persona que de repente está con alguna enfermedad, con un tratamiento farmacológico, pero quiere también tener esta otra parte de estos cambios en su estilo de vida? ¿O qué puede hacer, además de lo que ya está haciendo, para seguir mejorando? ¿Qué primeros pasos puede dar? Bueno, aquí estamos hablando de pacientes que están con tratamiento farmacológico. Lo primero que les diría es, si ves esta conversación, no te agobies, no te ofusques con quitar la farmacología, porque eso será consecuencia de, ¿no? Y empieza por lo básico, ¿no? Es volver a los básicos, volver al origen, volver a la esencia de la biología del ser humano. Hay un concepto que se lo cojo a Carlos, y es el concepto de campamento base. En casa, campamento base. Y el campamento base funciona de la siguiente forma.
No hay absolutamente nada en mi casa que tenga potencial inflamatorio. Fuera ultraprocesados, fuera por un tiempo quizá lácteos, o si quieres elige lácteos de cabra u oveja. Valora cómo te sientan las legumbres porque también tienen un potencial inflamatorio. Dependiendo de qué patología hablemos, pues esto tendría que ser de una manera un poco más radical o menos, ¿no? Pero en casa, campamento base. Y cuando salgas, disfruta la vida. Disfruta, porque no se trata de una dieta, esto no es una dieta, esto es una transformación hacia una versión mucho más saludable de ti. Y luego, pues, dependiendo de en qué nivel estés de nuevo, ¿no? Si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si se relaciona bien con el sol, si por el contrario es de estas personas a las que la industria de la cosmética farmacéutica le ha lavado un poquito el cerebro de tienes que ponerte protección 50 en entorno urbano en invierno. No, por favor, no. Tenemos que aprender a relacionarnos con el sol, porque el sol es vida. Entonces, si trabajas mucho tiempo en una oficina, asómate, sal a la calle, o si trabajas en casa, trata de tener reuniones fuera, o vete a un parque a tener alguna reunión que no sea muy relevante, ¿no? Es ir implementando esas pequeñas cosas de alimentación, de ejercicio físico. Oye, mira, no hago nada de ejercicio físico. Bueno, pues si te pasas muchas horas sentado, haz sitting breaks, ¿no? Haz descanso, en vez de levantarte a tomarte un café, levántate y haz 10 sentadillas, por ejemplo. Ya vas a empezar a moverte un poco más de la cuenta. Y poco a poco, pues ve sintiendo cómo está tu cuerpo, qué hay diferente en un día que quizás haces 10 sentadillas y en un día que no. Es observa. Todo el rato observa tu cuerpo, observa tus sensaciones, observa cómo descansas ese día, ¿no? Y siente, esto para mí es el gran aprendizaje sobre el autoconocimiento, que da igual lo que yo le diga a un paciente, da igual la alimentación que yo prescriba, da igual la suplementación, que el paciente va a hacer aquello que sabe que le aporta un beneficio. Yo, cuando mis pacientes empiezan a decirme, Marisa, ¿y cuándo voy a poder empezar a comer pan? Y yo digo, vamos a hacer una cosa. Vas a poder comer pan cuando te dé la gana. Tú vas a valorar si vas a volver a comer pan. Y la mayoría me dicen, guay, que me sentó tan mal que yo ya no quiero. Ese es el aprendizaje. Experimentarlo en ti. Que nadie te prohíba, que nadie te coarte, ¿no? Y que tú sepas que sí y que no y que seas dueño de tus elecciones. Qué interesante, sí, porque al final la restricción incluso te genera más, por cómo funciona el cerebro, más ganas de, ¿no? Como lo prohibido y esto de la psicología humana, o sea que me parece una muy buena intervención esa. Yendo con toda la experiencia que tuviste y todo este camino que recorriste, ¿qué mensaje le darías a esa Marisa que empezó a estudiar farmacología, que está en esos primeros días, con todo lo que aprendiste ahora? Imagínate que la tenés enfrente, ¿qué le dirías? Que confíe, que esto tiene un porqué, un para qué. Porque, bueno, yo no sabía qué hacía en esa carrera y que el mundo necesita personas que entren como tú y como yo, ¿no? Por ramas científicas y que tengan la capacidad de transformar y de integrar todo, alma, cuerpo, mente, ¿no? Todo. Y que todo está bien, que el camino no va a ser fácil y que la vida no le va a poner delante absolutamente nada que no pueda atravesar ella. Eso le diría. Uy, ahí. Y después, ¿qué mensaje, como para terminar el episodio, le darías a una persona que de repente se siente con esto, ¿no? Como con como que la única solución que le dio el sistema de salud es como muy farmacológica, pero quiere tener otras herramientas. ¿Qué último mensaje le darías a esa persona? Primero, que no se enfade con el sistema,
porque el sistema es el que es y el enfado solo impacta de manera negativa en la persona que lo siente, que evalúes cuáles son tus posibilidades, cuáles son tus ganas realmente, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que es, antes de querer curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a soltar aquello que le enfermó, ¿no? Esa es una frase muy potente porque muchas veces nos enfadamos con las herramientas que nos ponen a disposición y en realidad nosotros somos los que nos estamos queriendo hacer otra cosa. Entonces, si el sistema solo te ha dado una solución, entiende y a partir de hoy sabes que hay otras opciones, que nadie puede tratarse a sí mismo, que es muy importante buscar ayuda. Bueno, si entramos en los niveles de conciencia de autosanación, esto ya se nos va de las manos y este no es el propósito de esta conversación. Pero hay que buscar ayuda en etapas iniciales para que alguien te acompañe a sostener el proceso y que no te agobien tantas recomendaciones en redes sociales, que antes de pensar que necesitas un suplemento porque te han dicho que la creatina, que el NMN, que si tal, que si, pienses, ¿realmente yo estoy en coherencia conmigo? Y si no lo estás, ponte manos a la obra. Es verdad que hay circunstancias de salud, ¿no? En el que se le dice al paciente, no, es que claro, tienes que hacer ejercicio, comer sano y el central está agotado, ¿no? Hay un déficit energético brutal. Ahí, a ese tipo de personas, el primer mensaje que me gustaría darles es no eres culpable de no poder evolucionar. Es tu cerebro protegiéndote de un gasto energético que no se puede permitir. Entonces, ¿cómo puedes empezar a salir de ahí? Cambia un poco la alimentación, un poco, empieza a nutrirte un poco con más cantidad de proteína, más cantidad de grasa, empieza a ver un poco más el sol, haz pequeñas cosas que no supongan una amenaza para tu sistema nervioso central. Siempre empieza por la base, que es valora tu caso y escucha tu cuerpo. Qué lindo mensaje para finalizar. Te agradezco muchísimo por venirte al episodio, creo que fue súper, súper interesante. Y bueno, compartimos propósitos, así que estoy seguro de que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Tengo muchas ganas de que vengas a España y de verte, ¿eh? Sí, sí, ya toca, que España me encanta, así que seguro que en algún momento me paso por ahí. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad y a todos los que nos veis, mandaros un abrazo y recordaros que hay que confiar en la vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, excelente.